pongo a grabar. Bueno, pues vamos con el objeto. Dice, el presente estatuto tiene por objeto pues, las bases del régimen estatutario de los funcionarios y fijaros qué diferencia hay en el punto 1 y en el punto 2. Para los funcionarios, para los funcionarios, esto que vamos a leer es básico, bases. Sin embargo, para el personal laboral, no. Para el personal laboral son unas normas aplicables al personal laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que el régimen básico para el personal laboral es el Estatuto de los Trabajadores. No es esto. Para los funcionarios públicos el TREBET sí que son las bases, pero para el personal laboral no. ¿Eso quiere decir que a partir de aquí nos olvidemos del personal laboral en el TREBET? Respuesta es no, porque hay algunos artículos que específicamente se refieren al personal laboral. También es cierto que esos artículos o esos párrafos de artículos que específicamente se refieren al personal laboral, que no tienen carácter básico, salvo que excepcionalmente diga que sí es básico, pero eso sería la excepción, normalmente esos artículos se están refiriendo, son artículos de remisión a los convenios colectivos, y al Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, cuando nos referimos al personal funcionario, estas bases, evidentemente, es una referencia primero al propio TREBET, a esto que estamos leyendo, y después a toda la normativa típica de la función pública, como será la Ley 30/1984, que es la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública, y la Ley 53/1984, que es la ley de incompatibilidades. Es la ley de incompatibilidades. Bien, aparte, bueno, por supuesto, después esto tiene unos reglamentos de desarrollo. Unos reglamentos de desarrollo. Bien, de ahí que vamos a volverlo a leer. En el párrafo 1, el presente estatuto tiene por objeto establecer las bases del estatuto de los funcionarios públicos, y en el punto 2, y asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral, pero, ya digo, pero no las bases, porque las bases están aquí, en el Estatuto de los Trabajadores, y los artículos que específicamente se refieren al laboral normalmente son artículos muy cortos y de remisión a los convenios colectivos. Después habla de unos fundamentos de actuación en materia de función pública por parte de la Administración. Como es, lo leo porque son muy intuitivos. Refleja el servicio a los ciudadanos y a los intereses generales, aunque hay que decir que este de servicio a los ciudadanos y al interés general es propio de los funcionarios y no de los laborales. Aquí muchas veces, ya digo, tenemos que ver que aquí se ha abierto dos grandes mundos: el mundo del funcionariado y el mundo laboral. Son dos grandes mundos distintos. Pero cuando hablamos del servicio a los ciudadanos y sobre todo al interés general, esto está predicado, esto se predica de los funcionarios y no del laboral. Después se sigue diciendo la igualdad, mérito y capacidad en dos momentos: en el acceso y en la promoción profesional. Aquí hay que, sin embargo, como estoy viendo, son principios iguales. Estos principios son principios constitucionales. Y hay que decir que el principio de igualdad está en un artículo de la Constitución y el de mérito y capacidad está en otro artículo de la Constitución. Concretamente, el de igualdad está en el artículo 23.2 de la Constitución, y el principio de mérito y capacidad, el mérito y capacidad, está en el artículo 103.3 también de la Constitución, cuando habla de que la ley regulará un estatuto de la función pública, y dentro de ese estatuto el acceso de acuerdo con el mérito y la capacidad. Bueno, pues también hay que decir que para la promoción profesional también rigen los mismos principios. También rigen los mismos principios de igualdad, mérito y capacidad.
Pero respecto de la promoción, esto ya no está en la Constitución. Lo que está en la Constitución es para el acceso. Para el acceso. Bien, seguimos. El sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto es fundamental porque, y tenemos que recordar la Constitución, el sometimiento pleno a la ley y al derecho está en el artículo. Voy a cambiar de color para que sea patente. Está en el artículo 103.1 de la Constitución, que habla de ese sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y lo predica de la administración. Pero claro, la administración funciona porque hay personas que la hacen funcionar, que son los funcionarios. Pues a los funcionarios, evidentemente, este mismo principio pues se tiene que aplicar no solo a la administración, sí, uy, un momento, me he equivocado. No solo a la administración, sino evidentemente también a los funcionarios. Conclusión, que el funcionario no es un hombre político, el funcionario es un profesional. Y además de ser un profesional y no político, es un profesional y no político, uno de los requisitos para acceder a la condición de funcionario es el acatamiento de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Esto es un y se acata esto porque tiene que, antiguamente era jurar o prometer, tiene que acatarlo. Condición absolutamente necesaria para ser funcionario. Si no, no se es funcionario. No se sigue, no se llega al siguiente paso. Después algo que es obvio, lo veremos en el tema cuando veamos el tema de la igualdad de trato de la Ley Orgánica de Igualdad. Lo veremos, igualdad de trato entre mujeres y hombres. Ahora mismo no hay que decir nada más de esto porque es obvio. Después, el comportamiento del funcionario que origina y además tiene una doble cara. El funcionario tiene que tener una actuación objetiva y no política, no tratar de distinta manera al contrario político. El funcionario, como acata plenamente la ley del derecho, y la ley del derecho no puede ser discriminatoria, el ordenamiento en un Estado de Derecho, no puede ser arbitrario, la objetividad, la arbitrariedad sería lo contrario a la objetividad. Es un profesional, no es un político, y además precisamente el ser una de las conclusiones de la objetividad y la profesionalidad es la imparcialidad. No tratar de manera diferente, sino de manera profesional y de manera objetiva. Y claro, estos tres componentes son peligrosos ¿para quién? Para el político, porque el político no se le pide que sea objetivo. El político, de acuerdo con una ideología política, puede pretender hacer un trato diferente con los partidarios y menos beneficioso para los no partidarios. Es decir, un político no tiene las notas de objetividad, ni de profesionalidad, ni de imparcialidad. Debería de tenerlas, pero entenderme, los que han sido votados en las elecciones y están en la cúspide política tienen que dirigir a los de abajo, que son profesionales. Por lo tanto, pueden haber la objetividad, profesionalidad e imparcialidad de los de abajo, que son los funcionarios, frente a los políticos, que son los que dictan las órdenes con ideología, puede entrar en conflicto. Puede entrar en conflicto y, por lo tanto, el funcionario necesita tener una coraza, una protección anti-represalia. Pues precisamente esa objetividad, esa profesionalidad y esa imparcialidad es protegida con la inamovilidad, con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. En una palabra, es el derecho al cargo. El derecho al cargo. Pero no confundamos el derecho al cargo con el derecho al puesto de trabajo, que vuelvo a repetir,
el funcionario no tiene derecho al puesto de trabajo. Tiene derecho a ser inamovible en la condición de funcionario. Y eso es beneficioso para el propio funcionario, que tiene ese escudo protector, pero también es beneficioso ¿para quién? Para los ciudadanos que reciben los servicios, porque hay que tener en cuenta que el ciudadano que llama a una administración llama a un conjunto de profesionales y espera que sea tratado objetivamente, profesionalmente e imparcialmente, que no le pidan el carné, que no le pidan el carné. Por lo tanto, esta inamovilidad en la condición de funcionario tiene un doble efecto beneficioso para el propio funcionario y para los propios interesados que se acercan a pedir servicio a la administración. Bien, después, ahora ya vienen, desde el punto de vista más bien presupuestario, lo siguiente. Eficacia en la planificación, ya veremos cómo hay una planificación, que os había comentado que normalmente tiene carácter trianual desde el punto de vista presupuestario, pero también puede haber una planificación un poco menos agradable, como es lo que se conoce como los POR, los planes de ordenación de recursos humanos, donde viene a ser algo así como una especie de reconversión industrial, de tal manera que cuando hay una planificación desde ese punto de vista, los denominados planes de ordenación de recursos humanos, los temidos POR, planes de ordenación de recursos humanos, pueden llevar a movilidades, interadministrativas o intraadministrativas bastante peligrosas y dañinas. Pues bien, pues tanto en la planificación como en la gestión de los recursos humanos se predica el principio de eficacia. Y ya sabéis que, ya veremos cómo siempre que hablamos del principio de eficacia, estamos hablando del cumplimiento de objetivos. Cumplimiento de objetivos que sean definidos en los planes. El cumplimiento de objetivos. Bien, después está el desarrollo y cualificación profesional permanente, desarrollo y cualificación personal permanente, que esto es un derecho, tiene doble cara, es un derecho y un deber. El principio de transparencia, en fin, ya lo veremos en la ley de transparencia, en la gestión, en todo esto, en la planificación, en la gestión, ya digo, sobre todo en la gestión de recursos humanos es donde la transparencia tiene que ser más fuerte. Por ejemplo, saber cuáles son los criterios de ascenso, cuáles son los criterios, por ejemplo, en una bolsa de trabajo, cuáles son los criterios de ordenación de esa bolsa de trabajo, los llamamientos, cómo se van produciendo, etcétera, etcétera. Todo eso es transparencia. Después está la evaluación y la responsabilidad en la gestión. Ya hemos visto que la gestión tiene que ser planificada y tiene que ser eficaz, cumplimiento de los objetivos. Pues bien, junto a esta eficacia, eso tiene que evaluarse y ser responsable en esa gestión de los recursos humanos. Como estáis viendo, a partir de aquí, estos 4 elementos son imposiciones que da la ley a los gestores de los recursos humanos. Más que para los funcionarios propiamente dicho, es para los gestores de los recursos humanos. Después está el principio de jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. Este principio de jerarquía tiene un instrumento muy eficaz al servicio de la jerarquía. Al servicio de la jerarquía se tiene el instrumento del régimen disciplinario, en la atribución de ordenación y desempeño de funciones. Bueno, y después está la libertad sindical. Corresponde ahora la libertad sindical, que ya sí que os he comentado algo de esa libertad sindical. Libertad sindical que tiene dos componentes. Aquí quería haber puesto 2 puntos. Que tiene 2 componentes. Una libertad sindical que es peculiar y una libertad sindical que para determinados funcionarios, para determinados cuerpos,
está prohibida. Por ejemplo, el ejército y otro. Voy a poner ahora, de momento no hay más. Pues bien, esa libertad sindical, acordaros que la hemos visto en un capítulo, el capítulo cuarto, que tiene desde el artículo 31 al artículo 46. Ahí veremos la negociación colectiva y la participación en las condiciones de trabajo. Y por último, está la negociación colectiva, la participación en la determinación de las condiciones de trabajo, que es la negociación colectiva. Y después, ya digo, por último, está la cooperación interadministrativa, la cooperación en las administraciones públicas. Esto está regulado en los dos últimos artículos. El 99 y el 100 del TREVE, que es el último título, el título octavo. En fin, ya llegaremos por fin a él. Ahí nos daremos cuenta que el órgano más importante de esa cooperación es la Conferencia Sectorial de la Administración Pública. Lo veremos en los últimos artículos. Bueno, pues ya hemos visto estos fundamentos de actuación del Estatuto. El servicio al ciudadano interés general, igualdad de mérito en el acceso y en la promoción, el principio de legalidad, sometimiento pleno a la ley y al derecho, la igualdad, la objetividad y la imparcialidad, la inamovilidad en la condición, la eficacia en la planificación y en la gestión, el desarrollo y cualificación profesional permanente, la transparencia, evaluación y responsabilidad de la gestión, el principio de jerarquía, la libertad sindical y la cooperación interadministrativa. Todos esos dos sería el resumen rápido de estos principios. Y bueno, ahora vamos a ver, vamos a ir viendo la introducción de uno de tantos problemas que tiene la función pública. Ya hemos dicho que en la función pública hay dos tipos de personal, y eso origina una problemática. El mero hecho de existir dos grandes colectivos, el funcionario y el personal laboral, eso ya en sí mismo es un conflicto, puesto que tienen regímenes, vamos a ver hoy mismo cómo tienen regímenes jurídicos distintos y sin embargo están dentro de una misma organización. Y eso en muchos países no se permite. En muchos países, y hasta el año 1964, hasta el año, ya digo, 1964, con la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, en España o eras funcionario o eras interino. Nada más. Y cuando había que hacer un trabajo típico de los que hoy día hacen los laborales, como es del porteo, yo que sé, algunas cosas de trabajos de carpintería, en fin, cosas que normalmente los funcionarios no se dedican a eso, lo que hacía la administración era un contrato de servicio, hacía una contratación administrativa, pero no reconocía la existencia de personal laboral que trabajara para la administración. El personal laboral se introdujo en España en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, una ley franquista de 1964. Pero bueno, esto ya lo veremos. A partir del 64, esto fue en el artículo 7, de esa ley, ya digo, reconoció la existencia de la figura del personal laboral. Pero tiene un origen histórico que ahora lo veremos cuando lleguemos, ya digo, al artículo 11, que es donde se regula el personal laboral. Pues bien, dentro del personal funcionario hay que decir que hay una también gran clasificación. Dentro del personal funcionario están los funcionarios generalistas y, por contraposición, los funcionarios especialistas.
los funcionarios especialistas. De tal manera que los cuerpos, por ejemplo, nosotros somos, nuestra oposición es una oposición de generalistas, porque nosotros estamos en el cuerpo general, de ahí viene el nombre general, de administrativos de la Administración General del Estado. Y también hay un cuerpo general de auxiliar administrativo de la AGE, lo mismo que hay un cuerpo de gestión también de la AGE. Somos cuerpos generalistas. ¿Eso qué significa? Que nuestras condiciones de acceso, que es más, se refleja en nuestros temarios tienen un índice de temas, que es el que nos estamos estudiando, donde es válido para cualquier ministerio donde me puedan destinar. Es decir, estos funcionarios generalistas también se llaman interdepartamentales, puesto que podemos ser destinados a cualquier ministerio, a cualquier administración. Sin embargo, frente a estos funcionarios generalistas están, y voy a hacerme sitio por aquí, hay funcionarios especialistas. Esos funcionarios especialistas es porque requieren de una cualificación especial. Por ejemplo, yo qué sé, ser arquitecto, médico, ingeniero, investigador, etcétera, etcétera. Esos funcionarios tienen, desde el punto de vista formal, tienen su reflejo en que su temario tiene una parte general, pero después tienen unos temas que son específicos de su especialidad. Temas de arquitectura, de medicina, de ingeniería, de contabilidad, cualquier historia. Esos funcionarios van destinados a un ministerio y por lo tanto son no interdepartamentales, son departamentales. Pues bien, aquí lo que vamos a ir, también decir una cosa, ya que tengo el esquema aquí. Cuando sea un funcionario departamental, su gestión está a cargo del Ministerio X, donde trabaja. Del Ministerio de la especialidad X. Y la jefatura superior de personal de esos funcionarios que la lleva el subsecretario. Su secretario, que es el superior de personal del Ministerio X. Y sin embargo, cuando estamos hablando de los funcionarios de los cuerpos generales, quien gestiona estos funcionarios generalistas, ha habido que crear un ministerio de la función pública. Inicialmente ese ministerio de la función pública era el Ministerio de la Presidencia. Después fue el famoso, que duró muchos años, el Ministerio de Administraciones Públicas. Y después ha ido pues pasando por diversos ministerios. Hoy, y es el que nos tenemos que quedar en la retina actualmente, hoy es el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este es el que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y de tal manera, cada vez que salga algún ministerio con un nombre distinto, que se refiera al ministerio competente en materia de función pública, aunque ponga que se llame Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Política Territorial y Función Pública, cualquier denominación,
hay que referirla al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pues bien, dicho esto, esta gran diferenciación entre generalistas y especialistas, que son los que tenemos aquí, hecha esa gran diferenciación, pues ya estamos en condiciones de entender los artículos que vienen a continuación. Pues bien, el párrafo 1 habla de los funcionarios generalistas. Dice, este estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral, al servicio de las siguientes administraciones públicas. Y como estáis viendo, habla de las funciones públicas, de las administraciones públicas en general. Administración general del Estado, de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, las entidades locales, la administración institucional, organismos públicos, agencias, tal, y las universidades públicas. En una palabra, este sería algo así como la definición de administración pública, donde los funcionarios generalistas pueden ir a trabajar. En una palabra, en cualquier rincón de cualquier administración. De ahí eso que os había comentado, que también se les llama, vamos a ver, interdepartamentales. Bien, seguimos. A partir de aquí, no hay un párrafo que diga, y estos son los funcionarios especialistas, son estos. No. La ley podía haberlo hecho, podía haber hecho una remisión a una ley de cuerpos y escalas especiales, podía haber hecho todo eso, no lo ha hecho. Ha hecho una chapuza. Ha empezado así, a mayor abundamiento, a empezar a listar, y además no están todos, ni mucho menos, pero sí que ha listado los principales cuerpos especialistas de funcionarios. El primero es el personal investigador. El personal investigador, fijaros cómo dice que son especialistas. Porque su régimen jurídico obedece a normas singulares. Por ejemplo, cuando hablamos de los servicios de salud, legislación específica. Cuando hablamos del personal de las entidades locales, la legislación estatal que le resulte de aplicación. Aquí he puesto un ejemplo de la región de Murcia, pero vamos. Para la policía local rige también, pues, por ejemplo, esto es legislación especial, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y después en el artículo 4, directamente aquí sí que nos hace un listado, pero ya digo que no es exhaustivo. Aquí no están todos los funcionarios especialistas. Y dice, aquí ya pues sí que dice un listado, legislación específica propia. Y ahí pues lo veremos. Y después un artículo, otro que también tiene normas específicas, como es el de correos y telégrafo. Pues bien, pues vamos a ir viéndolo cada uno de estos. Venga, vamos con la primera clase de funcionario especialista, el investigador, que tiene normas singulares, y cuáles son, dónde se dictan las peculiaridades. ¿Cuáles son esas peculiaridades? Pues ¿cuáles son esas normas singulares? Pues dos, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica de Universidades. Esas son las que, esa Ley Orgánica de Universidades es su legislación específica. Ahí lo he puesto como comentario, pero esto no nos lo van a preguntar a nosotros. A nosotros nos van a preguntar que el personal investigador pues tiene esa normativa específica. También tiene una legislación específica el personal estatutario de los servicios de salud. Y esto es por virtud de la Ley General de Sanidad, y dentro de esa Ley General de Sanidad ya se dice que tiene que haber una ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que tampoco en nuestra posición tenemos que saberla. Simplemente que el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se rigen por su legislación específica, que la dicta el Estado, la del Estado es esta, pero después las comunidades autónomas también desarrollan el Estatuto Marco, porque esto es legislación básica. Es legislación básica del personal estatutario de los servicios de salud, y las comunidades autónomas también tienen por ejemplo, la región de Murcia tiene una ley del estatuto del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
en el respeto de esta Ley 55/2003 del Estatuto Marco. Y bueno, y en lo que no digan esta legislación específica, pues rige este estatuto con carácter evidentemente supletorio, excepto estos artículos. Bien, después dice, cada vez que este estatuto haga mención al personal funcionario de carrera, está comprendido el estatutario de salud, y bueno, y el presente estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las administraciones públicas, no incluido en el ámbito de aplicación. Esto ya no solo para los de salud, este ya es un párrafo de que este estatuto básico es para cualquier otro funcionario con legislación específica que tenga alguna peculiaridad. El estatuto tiene carácter supletorio. Pero no, ya digo, no estamos hablando de los servicios de salud, en todos. El de los servicios de salud, el investigador y cualquier otro. Otro tipo de personal especial es el de las entidades locales. El de las entidades locales es dos tipos, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Pues bien, aquí se remite a la legislación estatal que es de aplicación, y aquí las dos fundamentales es la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley 785, y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes, que es un decreto legislativo del 86. Y bueno, después tiene otra normativa específica, que esto no nos lo van a preguntar. Simplemente que el de las entidades locales se rige por la legislación especial que de aplicación, que son dos, la Ley de Bases del Régimen Local y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes. Nada más. Y por la legislación de las comunidades autónomas. En Murcia, la legislación de las comunidades autónomas, hay una ley del régimen local de la región de Murcia, y dice bastante poco. Lo que dice es lo que os he puesto aquí, que a nosotros en nuestra oposición del Estado no nos lo van a preguntar. Esto lo he puesto a título de ejemplo para que veáis cómo en una región, en una comunidad autónoma como la nuestra, como la murciana, pues tiene, ya digo, su ley de régimen local, donde hay unas peculiaridades para los municipios turísticos y para la agrupación de municipios a efectos del sostenimiento común de los funcionarios, en municipios pues pequeños. Y otro tipo de personal específico de los ayuntamientos es la policía local. Y la policía local, pues evidentemente lleva pistola, y puede hacer detenciones, y por lo tanto es una especie de afectación al derecho fundamental de la libertad, y por lo tanto se tiene que regular por ley orgánica. Por eso en la policía local se rige también, aparte de este estatuto, por la legislación de las comunidades autónomas que se dicten, pero también, excepto en las cosas que tocan derechos fundamentales de las personas, tiene que regirse por la ley orgánica de fuerza y cuerpos de seguridad, por una ley orgánica. Aparte hay otro tipo de funcionario de la administración local, que es el funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. Estos son los que ocupan los máximos puestos de responsabilidad funcionarial en un ayuntamiento. Son oposiciones muy difíciles, de secretario interventor, etc. Y son oposiciones que convoca el Estado. Bien, y ahora nos vamos al artículo 4, que habla del personal con legislación específica propia. Y bueno, pues por un lado hay que tener en cuenta que este EBEP es el Estatuto del Empleado Público, pero del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos, del Poder Ejecutivo del Estado, del Poder Ejecutivo de las comunidades autónomas y del Poder Ejecutivo de los ayuntamientos. Pero es que hay funcionarios también de otros poderes, hay funcionarios del Poder Judicial y hay funcionarios de los poderes legislativos. Por lo tanto, son funcionarios también, pero tienen legislación específica propia, porque ya digo, el EBET está pensado para los funcionarios del Poder Ejecutivo. Por eso tienen legislación específica propia, primero, el personal funcionario que pertenezca a los poderes legislativos, como son las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Después el de órganos constitucionales, que no se puede decir que si pertenezcan al Poder Ejecutivo. Esos órganos constitucionales del Estado o de los equivalentes a las comunidades autónomas, ¿cuáles son? Pues el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Después los del Poder Judicial. Los del Poder Judicial son los jueces y magistrados.
Y otros que aunque no sean del Poder Judicial, como son los fiscales no pertenecen al Poder Judicial, y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, por virtud del artículo 122.1 de la Constitución, les dice que se tienen que regular por ley orgánica. Esa ley orgánica es la ley orgánica del Poder Judicial. Ya digo, por virtud del artículo 122.1 de la Constitución. Y por lo tanto, el TREBET es un decreto legislativo, evidentemente no es una ley orgánica y está claro que no puede regirse por esto. Tiene su normativa en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los reglamentos de desarrollo. ¿Quiénes son el personal al servicio de la Administración de Justicia? Pues los tenemos aquí, a título de ejemplo. Los letrados de la Administración de Justicia, que eran los antiguos secretarios judiciales, el gestor procesal, los tramitadores procesales, el auxilio judicial, los médicos forenses, etcétera, etcétera. Después el personal militar de las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque esto, ya digo, se tienen que regir por leyes orgánicas, los dos. Leyes orgánicas. ¿Por qué? Porque tanto uno como otro pueden afectar a los derechos fundamentales. Y si afectan a los derechos fundamentales, tenemos que recordar el artículo 81 de la Constitución, que dice que son leyes orgánicas aquellas que afecten o que regulen los derechos fundamentales, es decir, del artículo 14 al 29 de la Constitución. Y por lo tanto, este estatuto pues, se queda corto, desde el punto de vista formal se queda corto. El personal retribuido por arancel, estos son los notarios registradores, estos son profesiones públicas, realmente son profesiones públicas en el sentido de que son autónomos, en ese sentido son autónomos, tienen un estatuto, ahí está la ley del notariado, tienen un estatuto específico y realmente pues no se le podría llamar funcionario, sino más bien como califica un catedrático de Derecho Administrativo como es Ramón Parada Vázquez, les llama profesiones públicas. Profesiones públicas, porque para ejercer esa profesión sí que es verdad que tiene que aprobar una oposición. Una oposición que podéis imaginar que es bastante fuerte. Después hay otro personal que tiene su legislación específica, como no podía ser menos, como es el CNI, los espías. ¿Vosotros creéis que a los espías se les puede haber transparencia en el régimen jurídico de los espías? Es decir, los espías, el personal del CNI tiene un régimen tan peculiar que evidentemente tiene un estatuto distinto. Y después, por tradición, el personal del Banco de España, al que se añadió después el Fondo de Garantía de Depósitos, tiene también un estatuto específico del personal que trabaja para el Banco de España. Bien, pues ya hemos visto con el cierre de estos artículos, del artículo realmente 1 hasta el artículo 4, hemos visto que hemos dado solución a dos problemáticas. La primera problemática era que hay personal funcionario y personal laboral. La segunda problemática era que dentro del personal funcionario hay dos tipos, a su vez, los generalistas y los especialistas. Bueno, perdón, todavía me he adelantado. Me he olvidado del personal de correo y telégrafo. El personal de correo y telégrafo sufrió realmente con la ley postal universal, de los servicios postales universales, una revolución interna. Y prácticamente se puede decir que el personal funcionario de correo está en fase de extinción. De hecho, todas las oposiciones que salen ahora para correo es para oposiciones para personal laboral.
que van a salir un montón de plazas, 5.000 y pico plazas. Y ya digo, el personal funcionario está llamado pues, prácticamente a extinguirse. Entonces, pues allí diferencia. Fijaros que estamos hablando de una sociedad estatal. Una sociedad estatal. Correo y Telégrafos ha pasado por todas las figuras formales. Ha estado dentro del principio de jerarquía, integrado en la administración jerárquica como una dirección general de correo y telecomunicaciones. Después fue organismo autónomo. Después fue una entidad pública empresarial. Es decir, ha pasado, ahora es una sociedad estatal, ha pasado por todas las figuras, ya digo, habido y por haber. Bueno, pues ya digo, como sociedad estatal, ya digo, las oposiciones son a personal laboral. Entonces, para el escaso personal funcionario que aún queda, tiene una norma específica y supletoriamente, lógicamente, este estatuto, y para el personal laboral, como estáis viendo, las normas convencionalmente aplicables. Cuando hablamos de normas convencionalmente aplicables, nos estamos refiriendo a dos, a los convenios colectivos y al contrato individual de trabajo. Bueno, y con esto ya sí que hemos visto ya digo, la primera problemática. La primera problemática de la función pública era la división entre funcionarios y personal laboral. Y dentro del funcionario estaba el generalista y los especialistas. Bien, ahora voy a introducir una segunda complejidad. Y la segunda complejidad es la no homogeneidad del régimen jurídico, pero desde el punto de vista territorial. Es decir, la existencia de las comunidades autónomas. Porque aquí lo que se ha hecho es lo que estáis viendo en el esquema que viene por debajo. Es que el TREBET ha hecho la legislación básica, pero después esa legislación básica tiene que ser desarrollada por las Cortes Generales respecto del Estado, por una ley del Estatuto de la Función Pública de la Administración General del Estado, que, como se había dicho al principio en la introducción, no existe y, por lo tanto, la inseguridad jurídica que supone esa no existencia de esa legislación de desarrollo del TREBET, que es imperdonable, pues estamos con una ley 30/84 y con la ley de incompatibilidad 53/84. Pero es que en las comunidades autónomas pasa 3/4 de lo mismo. Salvo 3 o 4 excepciones, no han salido leyes de función pública posterior ni al TREBET, ni al EBET, que era del año 2007. Es decir, que antes del TREBET estaba la ley 7/2007 del EBET. Digo yo que han tenido tiempo desde el 2007 hasta ahora que estamos en el 2022 de haber hecho una legislación por lo menos posterior al 2007. Pues no, la del Estado, como estáis viendo, la del Estado es increíble. Es del 84. Y ya digo, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Bien, pues esto es otra dificultad. Una dificultad que origina una inseguridad jurídica, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas. Vamos a leerlo. Dice, en desarrollo de este estatuto, las Cortes Generales para el Estado y las asambleas legislativas para las 17 comunidades autónomas. Aprobarán, es decir, aprobarán es una obligación, no es podrán aprobar, no, tienen que aprobar porque esto es legislación básica y tiene que ser desarrollada tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, las leyes reguladoras de la función pública en la Administración General del Estado y en las comunidades autónomas. Y bueno, no existe. En el Estado hay un anteproyecto de ley de función pública de la Administración General del Estado.
que ya viene de antiguo, del 2010-2012. Y que ese anteproyecto de ley de la función pública, si le echamos un vistazo, fue en el seno del anterior ministerio, anteproyecto de ley de función pública de la Administración Central del Estado, y aquí está. Y fijaros que se publicó este anteproyecto de ley el 9/3/2020. ¿Y qué es lo que pasó el 9/3/2020? Pues creo que era lunes, pues que estalló la pandemia. Y como estalló la pandemia, hasta el día de hoy, pues no ha pasado nada. Y ya digo, como estáis viendo, así ha quedado. Hay unos antecedentes, problemas que se pretenden solucionar con la norma, necesidad de oportunidad y aprobación, objetivos de la norma, solución alternativa, los anexos y aquí para participar. Pues en este estado está el anteproyecto, es decir, que todavía no ha salido del cajón del ministerio. Ahí está. Bueno, pues seguimos. Y ahora ya por fin viene la normativa aplicable al personal laboral. Fijaros que dice normativa aplicable al personal laboral, porque el estatuto no es legislación básica. No es legislación básica. La legislación básica para el personal laboral es el estatuto de los trabajadores. Y entonces nos dice el personal laboral se rige por la legislación laboral. Esta es su legislación básica, el estatuto. Las demás normas convencionalmente aplicables, esto que son los convenios colectivos, que en el Estado es el cuarto, que lo tenemos en un tema, convenio, se llama así, único, cosa que de único no tiene nada porque hay varios, y después el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo. Y después se le aplican los preceptos de este estatuto que así lo dispongan. Es decir, y ya digo, esos preceptos de estatuto que así lo dispongan, normalmente, como os he comentado, son artículos muy breves y de remisión. ¿De remisión a qué? Pues fundamentalmente de remisión o al contrato o al convenio o a la legislación laboral, es decir, al Estatuto de los Trabajadores. Por excepción, se introdujo, esto fue una reforma a posteriori, en estos permisos, el de nacimiento, el de adopción, el de la maternidad, el personal laboral, en vez de regirse por el estatuto, en vez de regir esos permisos por el estatuto de los trabajadores, es por el presente estatuto. Pero esto es una excepción. El personal laboral para esos permisos se regirá por lo previsto en el presente estatuto, no siendo de aplicación el estatuto de los trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que en su caso correspondan en los mismos supuestos de hecho. Pero esto es un no obstante, esto es una excepción. Para el resto, salvo estos permisos, en legislación laboral y los convenios colectivos y el contrato individual de trabajo. Y aquí una especie de estadística, os he puesto cuántos somos, cuántos funcionarios hay en esto, creo que es a fecha del 2020, no, del 2019. Pues a fecha del 2019, fijaros, el Estado, en la administración del Estado, hay, en toda la administración pública estatal, hay 500.000. En las comunidades autónomas hay 1 millón, es decir, un 19%, vamos a hablar en porcentaje. En las comunidades autónomas, fijaros, hay más de la mitad de los funcionarios que existen en España pertenecen a las comunidades autónomas y al Estado, pues más o menos un 20%.
al Estado en números redondos un 20%, un 52% a las comunidades autónomas, un 22% en la administración local y más o menos un 6% en las universidades. Y pues el resumen de todo eso pues es como tenemos aquí el 100%. Más o menos para tener una idea de dónde se están posicionando los funcionarios. Bien, esto no nos lo van a preguntar, esto simplemente a título como curiosidad. Bien, en la región de Murcia, pues más o menos los porcentajes son los mismos. En Murcia, aquí lo que llama un poco la atención, quien llama un poco la atención es que la administración autonómica es casi un 60%, cuando la media en el resto de España es un 52%. Es decir, tenemos casi 7 puntos porcentuales más que en el resto. Y bueno, pues ya hemos visto el título 1. Si os parece, vamos a hacer aquí un descanso. Vamos a hacer aquí un descanso para... Dejo de compartir.